¿Qué tal a todos amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. En el día de hoy vamos a ver una prueba interesante de una proposición. Yo lo he colocado como proposición que dice que, bueno, que toda función es una relación, pero el recíproco no se cumple, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos una circunferencia con centro en el origen, 0, 0, y de radio 2, ¿sí? Supongamos que tomamos un punto en el eje X, tomamos ese punto 1, ¿sí? Y a ese punto 1 lo voy a relacionar con un elemento del eje Y. Ese elemento del eje Y con el elemento del eje X, voy a relacionarlo de tal manera que esos dos puntos, al yo trazarlo, corten, ¿sí? Al trazar una línea vertical, corte la gráfica. Si nos damos de cuenta aquí, tengo el siguiente par. En el eje X tengo 1 y en el eje Y positivo tengo 1,9. Ese 1,9 yo lo supuse, ¿no? Cerca de 2 también hubiese podido colocar 1,8. El par es este que está aquí, ¿cierto? Hasta aquí es una relación, ¿sí? Hasta aquí es una relación y también es una función. Hasta aquí, o sea, solamente considerando estos dos puntos. Pero si, no, si miramos hacia el eje negativo, ¿cierto? De las Y, nos damos de cuenta que tenemos el mismo punto 1 y a ese 1 le corresponde, ¿cierto? Un valor que corta, que cuando yo trazo la recta, el segmento de recta corta a la circunferencia en menos 1,9, ¿cierto? Entonces, menos 1,9. En este caso, en este caso, notamos que esta gráfica, ¿sí? Deja de ser una función. Es una relación porque relaciona un elemento del eje X con otro del eje Y, ¿cierto? Pero deja de ser función, ¿por qué? Porque recuerden que una función es una relación tal que para todo elemento del conjunto, de un conjunto cualquiera, ¿cierto? En este caso X, el eje X, le hacemos corresponder un único elemento en el eje o en el conjunto de llegada. En este caso, el eje Y. En este caso, el conjunto de partida es el eje X, es mi conjunto de partida, y el eje Y es el conjunto de llegada. Entonces, si nos damos cuenta, estamos relacionando un elemento del eje X con dos elementos del eje Y. Y eso, para que la definición de función se cumpla, simplemente se debe tener que el elemento del eje X debe estar relacionado con un único elemento del eje Y. Nos damos de cuenta que 1 está relacionado con 1,9 y 1 está relacionado con menos 1,9. Fuera función, si fuera función si solamente relacionáramos un único elemento del eje X con, perdón, un elemento del eje X con un único elemento del eje Y. En este caso es una función. Deja de ser función cuando miramos hacia la parte negativa del eje Y. Menos 1 y menos 1,9. Entonces ahí esta gráfica deja de ser función. Y así también por lo menos podemos tomar aquí menos 1. Si subimos aquí, ¿cierto? De tal manera que corta a la gráfica en este mismo punto, nos damos de cuenta de que menos 1 está relacionado con 1,9, ¿cierto? Aquí en este punto. Y también, si bajamos, nos damos de cuenta que menos 1 está relacionado con eh, menos 1,9, ¿cierto? Entonces, deja de ser función. En general, cualquier punto que yo tome en el eje X siempre va a estar relacionado con al menos dos elementos del eje Y positivo y del eje Y negativo. Entonces, esta gráfica no es función. Es una relación porque sí relaciona elementos del conjunto X con elementos del conjunto Y, pero no es función porque cualquier
elemento que yo tome en X siempre va a tener dos imágenes, al menos dos imágenes en el eje Y. Vamos a ver otra gráfica. Aquí he dibujado esta gráfica de aquí, la gráfica azul, ¿sí? Y esta gráfica azul corta en el eje X cuando X vale -1. En X igual a -1, ¿sí? Esa gráfica, este segmento de recta corta el eje X. Entonces vamos a ver si esta recta, este segmento de recta es una función. El elemento que corta, ¿sí? Bueno, el segmento corta aquí en X igual a -1. Entonces, si nos damos de cuenta y tomamos este elemento, ¿sí? -1, nos damos de cuenta que -1 lo puedo relacionar con 1, ¿cierto? Pero también está relacionado con -1. O sea, en este punto tengo dos valores iguales. Lo relaciono con -2 y aquí también está relacionado con -2. Perdón, con 2 y aquí está relacionado con -2. O sea, el par va a quedar de la siguiente manera. -1 con 1 positivo, ¿cierto? Este par de aquí. -1 con -1, ¿cierto? -1 con 2. Y así sucesivamente, -1 con -2. Entonces, nos damos de cuenta que el elemento -1 está relacionado con más está relacionado con más de un elemento del eje Y. Y eso contradice completamente el concepto de función, porque para que sea una función, este elemento debe estar relacionado con un único elemento del eje Y, ¿cierto? Un único elemento del eje Y. Pero el aquí está relacionado con varios, está relacionado con 1, con -1, con 2 y con -2. Vamos a ver ahora esta gráfica verde. A ver, ahora ya no tengo una circunferencia, ¿cierto? Sino que tengo ahora media circunferencia. ¿Sí? Tengo media circunferencia con centro en el origen y también de radio 2. ¿Sí? De radio 2. Entonces, vamos a mirar si esta gráfica es una función. Entonces, veamos. Vamos a tomar un elemento, vamos a tomar aquí el 1 y vamos a trazar un segmento de recta que corte la gráfica en un punto, aquí en este punto. Vamos a suponer que lo vuelva a cortar en 1,9, aquí, en 1,9, ¿cierto? Entonces pares 1,1,9, ¿cierto? El 1 está relacionado con un elemento de eje Y, ¿sí? Vamos a tomar ahora, eh, vamos a tomar ahora -1, -1. Fíjense que 1 solamente está relacionado con un solo elemento del eje Y, que es 1,9. Ya no está relacionado con -1,9 porque ahora estamos considerando la mitad de la circunferencia. Entonces ahora tomo -1, ¿cierto? Y ese -1, vamos a suponer también que corta aquí. Entonces, ¿corta en dónde? En 1,9. Esta gráfica, la verde, es una función. Y lo interesante es que no importa, lo interesante es que no importa que tenga imágenes iguales. Lo importante es que siempre yo pueda relacionar un elemento del eje X, ¿sí? Con un único elemento del eje Y. No importa si los relaciono de la misma manera, por lo menos. Vamos a realizar este gráfico de aquí. Vamos a suponer que aquí tengo a 1, tengo a 2 y aquí tengo a 1,9 y aquí tengo a -1,9, ¿cierto? Este 1 que está aquí, ¿verdad? Lo relaciono con este elemento de aquí. Y hasta aquí es una función y además también es una relación. Deja de ser función en este instante cuando relaciono este elemento con dos elementos de acá, con dos o más elementos de acá. Ahí deja de ser función, ¿sí? Pero cuando lo relaciono con solamente uno de aquí, de este conjunto, sí es función, ¿sí? Es más, yo puedo relacionar dos elementos del conjunto de partida con un solo elemento del conjunto de llegada. Y eso sigue siendo una función. La cuestión es cuando yo relaciono más de dos elementos del eje del conjunto de llegada con
un elemento del conjunto de partidos. Entonces, eso es una función. Y bueno, en el próximo video vamos a mirar la prueba, o sí, la prueba de la proposición que dejamos la vez pasada. Y vamos a leerla. Dice lo siguiente. Para conjuntos no vacíos A y B, consideremos una función f de A en B y existe una relación R de F. Esto es una relación que depende de F. Definida como R de F, se define como todos los pares ordenados, ¿cierto? A, F de A, tal que A pertenece a A, de tal manera que R sub F es un subconjunto de A por B. Y para cada par A, B en RF, A está relacionado con B mediante la función F. Aquí lo único que hemos dicho en este pedazo, que hemos dicho es que toda función es una relación. ¿Sí? Que toda función es una relación. Y acá está el recíproco. Además, existe en menos un conjunto de pares de R que es un subconjunto de A por B, tal que R no define una función. O sea, que toda relación no necesariamente, o sea, no siempre es una función. ¿Sí? No siempre una función. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en el próximo video. Así que, chao, chao, nos vemos.